Buenos días, mi nombre es Elizabeth Albert y a continuación voy a explicar el contenido de mi trabajo sobre confituras, jaleas y mermelada. Para comenzar, os comentaré brevemente los apartados de los que va a constar este trabajo. En primer lugar, se hará una breve introducción. Seguidamente, se definirá en qué consiste cada concepto y se señalarán cuáles son las diferencias y similitudes. Posteriormente, se desarrollará más detalladamente la elaboración de una mermelada, abarcando temas tales como sus propiedades, materias primas utilizadas, desarrollo de su diagrama de flujo, principales defectos y por último se mencionará alguna curiosidad al respecto. A modo de introducción, cabe señalar en cuanto al origen que según estudios históricos, los inventores de la mermelada fueron los antiguos egipcios. Los confiteros de Ramsés II el Grande elaboraban hace 3300 años confituras de fruta, hierbas y especias que terminaron siendo muy populares en el egipcio faraónico. La conserva de frutas era ya muy estimada en la antigüedad. Esto es debido a que hace miles de años era necesario sacar partido a la fruta, elemento perecedero, conservándola, lo que se conseguía utilizando la miel. El alimento embadurnado con esta sustancia no se corrompía, sino que de hecho se conservaba. Entre los productos más adecuados para ello estaban algunas frutas por su jugosidad y carnosidad, como el albaricoque, fruta que conoció diversos procedimientos para su conservación. Así pues, la forma de alargar la vida de estos productos eran los jarabes, confites, cremas, mermeladas que hacían las delicias en la mesa del mundo antiguo. Cabe señalar que los árabes crearon las jaleas mucho antes que cualquier mermelada occidental. En lo que se refiere a su evolución, cuando empezó a utilizarse el azúcar ya en la Edad Media, confitar era una tarea que se llevaba a cabo cubriendo con un baño de azúcar las frutas que se querían conservar y cuyo resultado era el confite. La confitera, a modo de gran copa cubierta colocada sobre una bandeja ovalada y acompañada de cucharillas, era siempre la pieza cerámica más ostentosa. Las había de oro, con esmalte, incluso con escudos de la casa. En origen, los confites eran piezas alimenticias, menudas y delicadas que se ofrecían para regalar y obsequiar a la persona que se quería agasajar, o que se sacaba de manera extraordinaria para recibir en ocasiones especiales. Para finalizar la introducción, cabe indicar que confite y confeto son la misma cosa en origen, pasta de azúcar en forma de pequeñas bolas. Y también cabe mencionar que la mermelada proviene del término portugués marmelada, cuyo significado es confitura de membrillo. A continuación, cabe señalar que las mermeladas y confituras son alimentos tradicionales que a menudo se encuentran en las mesas de los desayunos de muchos. Sin embargo, pueden presentarse dudas respecto a su denominación, puesto que son productos que a primera vista parecen iguales, pero que tras leer la etiqueta observamos diferencias significativas entre ellos. Por ello, vamos a definir, según el Codex Alimentario, cada uno de los productos. En cuanto a la confitura, cabe señalar que es el producto preparado con frutas enteras o en trozos, pulpa o puré de frutas concentrado o sin concentrar, mezclado con productos alimentarios que confieren un sabor dulce con o sin la adición de agua y elaborado hasta conseguir una consistencia adecuada. En lo que se refiere a jalea, jalea es el producto preparado con el zumo, jugo y o extractos acuosos de una o más frutas mezclado con productos alimentarios que confieren un sabor dulce, con o sin la adición de agua y elaborado hasta adquirir una consistencia gelatinosa semisólida. Por último, la mermelada es el producto preparado por cocimiento de frutas enteras en trozo o machacadas que pueden tener toda o parte de la cáscara eliminada y que se mezclan con productos alimentarios que confieren un sabor dulce para obtener un producto semilíquido o espeso con o sin la adición de agua. Por tanto, cabe concluir que la diferencia entre estos tres productos es que la mermelada es el producto preparado por cocción de frutas enteras, troceadas o trituradas para obtener un producto semilíquido o espeso. Así pues, la confitura es el producto preparado con pulpa o puré y por último la jalea es el producto preparado con jugo y extracto acuoso para conseguir una consistencia gelatinosa semisólida. Todos ellos, como se ha indicado anteriormente, constarían de una mezcla de azúcares con una o solo varias especies de fruta. Así pues, también es importante tener en cuenta el contenido mínimo de fruta en cada uno de los productos que se han descrito anteriormente. Cabe resaltar que existe la categoría extra, que implica que el contenido en fruta ha de ser superior que en la categoría normal. En la tabla se recogen los valores para frutas en general,
pero cabe indicar que existen excepciones en las que estas cantidades varían considerablemente. Una vez descrito en qué consiste cada uno de los productos, a continuación se va a describir más detalladamente el proceso de obtención de una mermelada. Comenzaremos señalando que la mermelada es un producto preparado con fruta entera, pulpa, puré, zumo, extracto acuoso o cáscara de frutos cítricos, mezclados con azúcares y o edulcorantes con o sin agua y elaborado hasta adquirir una consistencia gelatinosa adecuada. Así pues, las mermeladas cumplen una serie de características para ser consideradas un producto de calidad alimenticio. Estas características organolépticas son contenido de calorías adecuado, sabor asociado a la fruta, acidez media, consistencia adecuada, es decir, aparecerá bien gelificada sin demasiada rigidez de forma que pueda extenderse bien, aspecto agradable, color brillante y atractivo, reflejando el color de la propia fruta y aroma agradable. En cuanto a las materias primas empleadas en la elaboración de mermelada, comenzaremos hablando de la fruta. En lo que se refiere a la fruta empleada para la elaboración de mermelada, cabe destacar que debe ser fresca, sana, comestible y limpia, con un grado de madurez adecuado y exenta de deterioro. Esto debe ser así porque la fruta demasiado madura no resulta apropiada para preparar mermelada, puesto que la conserva no gelifica bien debido a la acidez. Del mismo modo, podemos encontrar que la fruta se utilice pelada o sin pelar. Asimismo, cabe señalar que esta fruta será seleccionada en función del contenido de pectinas naturales. En la siguiente tabla se recoge la clasificación de frutas en función del contenido de pectina. Como se puede apreciar, esta calificación se realiza en 3 grupos: ricas, moderadamente ricas y pobres en pectina. Además, el contenido de pectina varía y disminuye cuanto más tiempo de almacenamiento tiene la fruta. Por otra parte, cabe señalar que en determinadas ocasiones la fruta utilizada en las fábricas de mermelada puede venir en un cierto grado de procesamiento que ahorre varios pasos previos del procesado de esta antes de que la mermelada sea elaborada, como puede ser en forma de pulpa, y además esta pulpa puede venir congelada, presentando algunas ventajas como por ejemplo mayor tiempo de conservación. En lo que se refiere a la pectina, cabe destacar que es el elemento fundamental que produce la coagulación del producto. La acción que produce es sostener el azúcar, otros sólidos y el agua en una especie de reto Maillard y se obtiene por ebullición de la fruta en agua. Pectina es una palabra que deriva de la palabra griega pecos, denso, espeso o coagulado. Es una sustancia mucilaginosa de las plantas superiores. Durante largo tiempo, para elaborar la mermelada casera, se ha utilizado la pectina contenida en las frutas in situ para espesar jalea. Su extracción industrial se inició a principios del siglo XX y ha adquirido gran importancia, sobre todo en las industrias alimentarias, ya que es el principal agente gelificante usado para restituir a ciertos alimentos una textura degradada por los tratamientos de conservación, para permitir su presentación bajo una forma apropiada a su buen mantenimiento y uso, puesto que tiene la propiedad única de formar geles extensibles en presencia de azúcar y ácido, y también en presencia de iones calcio. Se utilizan casi exclusivamente en este tipo de aplicaciones. Es una macromolécula polisacárida, mayoritariamente presente en los tejidos vegetales, siendo las zonas más ricas en pectina la pared celular primaria y la lámina media de las plantas superiores. Son compuestos de naturaleza coloidal y elevado peso molecular. Las propiedades y composiciones de las pectinas varían con la fuente de obtención, los tipos de procesados usados en su preparación y los tratamientos subsiguientes. En cuanto a las pectinas utilizadas en la elaboración de mermelada, podemos distinguir 2 tipos con características y comportamientos distintos. Por un lado, pectinas de alto índice de metoxilo, que son capaces de formar geles en productos con más del 55% de azúcares y a pH entre 2,2 y 3,3, y con un contenido de pectina del 0,3 al 0,5%. Estas pectinas se utilizan principalmente en las confituras y jaleas de fruta con objeto de conseguir una textura de gel propia de este tipo de productos. Por otro lado, las pectinas de bajo índice de metoxilo están empleadas en aquellos alimentos en los que son con bajos contenidos en azúcares y a pH superiores a pH superiores a los necesarios en el caso de las pectinas de alto índice de metoxilo.
Este tipo de pectina se utiliza en la elaboración de mermeladas, confituras light y otro tipo de preparados de fruta con contenidos en azúcares por debajo del 50%. Comercialmente, la pectina se deriva de desechos de frutas, particularmente de desechos y subproductos de la manufactura de jugos, principalmente de manzana y cítricos. Los procedimientos de fabricación se basan en una hidrólisis, separación y recuperación. El producto comercial puede adquirirse mezclado con azúcares para regular el poder gelificante. Se presenta como un polvo blanco amarillento, ligeramente grisáceo o pardo. Otro ingrediente esencial es el azúcar. Esta desempeña un papel vital en la gelificación de la mermelada al combinarse con la pectina para formar un gel como resultado de la ebullición, hasta alcanzar exactamente la concentración correcta. La concentración de azúcar en mermelada cocida debe impedir tanto la fermentación como la cristalización. Cabe resaltar que tanto la calidad del azúcar como la manera de adicionarlo, así como el tratamiento de este, son factores importantes que van a afectar al producto final. Tanto el azúcar refinado de caña como el azúcar de remolacha son apropiados para la elaboración de mermeladas. Además, no existe diferencias en calidad de conservación con cualquiera de las mismas. Al seleccionar los azúcares es importante tener en cuenta la polarización. Las cifras de polarización directa están comprendidas entre 99,75% y 99,9%. Las cenizas. Las cifras de cenizas varían normalmente entre 0,01% y 0,026%. El límite de humedad es del 0,0 al 0,1%. El pH puede variar de 6 a 7,2 y el color, aunque este aspecto únicamente es importante para las mermeladas de tonalidad clara. Cabe señalar que durante la fase de cocción la sacarosa sufre un cambio químico. El azúcar invertido retarda o impide la cristalización de la sacarosa en la mermelada, resultando por lo tanto esencial para una buena conservación del producto, el mantener un equilibrio entre la sacarosa y el azúcar invertido. Una baja inversión puede provocar la cristalización del azúcar y una elevada o total inversión la granulación de la dextrosa. Como norma, la cantidad de azúcar invertido en una mermelada debe ser menor que la cantidad de sacarosa presente. El porcentaje óptimo de azúcar invertido está comprendido entre el 35 y 40% del azúcar y total en la mermelada. Asimismo, el azúcar puede adicionarse a la fruta o a la pulpa bien en estado sólido o bien disuelto en agua como jarabe. Este tema crea controversia, aunque desde el punto de vista técnico todas las ventajas están de parte de la adición como jarabe, puesto que de esta manera se ahorra tiempo y trabajo. Anteriormente se ha discutido la influencia de los ácidos sobre la formación del gel y la inversión del azúcar, y ahora se van a describir los aspectos más generales de la acidez en las mermeladas y en la fruta. El ácido es importante no solamente para la gelificación de la mermelada, sino también para conferir brillo al color de la mermelada, mejorar el sabor, ayudar a evitar la cristalización del azúcar y prolongar su tiempo de vida útil. Cabe señalar que el valor de pH de las frutas es variado y depende de su composición. Así pues, la baja acidez de un fruto se eleva por la adición de ácido, siendo el más comúnmente utilizado el ácido cítrico, aunque también se emplea el tartárico, fosfórico y láctico. La cantidad que se debe emplear varía entre el 0,1 y 0,2 del peso total de la mermelada. En los casos de excesiva acidez se puede usar tampones tales como carbonato cálcico, sulfato cálcico, sódico y citrato sódico. La formación del gel tiene lugar solamente dentro de un cierto límite en la concentración de hidrogenones y la acidez óptima para mermeladas es alcanzada con un pH 3. Al aumentar o disminuir este pH óptimo, la firmeza cae. Para finalizar con las materias primas, cabe señalar que está permitida la adición de otros ingredientes, tales como colorantes, potenciadores de sabor, entre otros. Así pues, cuando proceda a añadir aditivos, se debe cumplir la legislación vigente que regula cada finalidad. En la siguiente imagen podemos apreciar el diagrama de proceso de la elaboración de mermelada. A continuación, describiremos cada una de las etapas, pero cabe resaltar que la cocción va a ser la etapa más crítica, puesto que es cuando se va a añadir los ingredientes siguiendo unos determinados pasos y cumpliendo con los porcentajes indicados. En primer lugar, se debe realizar una selección para eliminar aquellas frutas en mal estado, además de cuerpos extraños o cualquier materia inaceptable.
Este proceso de selección es muy importante, ya que la calidad de la mermelada dependerá de la fruta y además el reglamento de distintos países exige una relativa pureza de la mermelada en cuanto a materiales extraños. Esta operación se puede realizar manualmente, mecánicamente o con procesos que aprovechan las condiciones físicas de la fruta para seleccionar. Seguidamente se realiza un pesado, siendo este de gran importancia para determinar rendimientos y calcular la cantidad de ingredientes que se añadirán. A nivel industrial, el pesado de las materias que ingresan en grandes cantidades, como el azúcar o la fruta, se realiza con balanzas de gran capacidad. En el caso de los ingredientes como la pectina o el ácido, deben ser pesados con mayor precisión, por lo que se requerirán balanzas que tengan por lo menos precisión de 1 gramo. Cabe señalar que en algunos casos este proceso es automático utilizando dosificadores en continuo. Tras el pesado se realiza un lavado con la finalidad de eliminar cualquier tipo de partículas extrañas, suciedad y restos de tierra que puedan estar adheridas a la fruta. Esta operación puede realizarse por inmersión, agitación o aspersión. Una vez lavada la fruta se recomienda el uso de una solución desinfectante. Las soluciones desinfectantes mayormente empleadas están compuestas de hipoclorito de sodio en una concentración de 0,05% a 0,2% en peso. Así pues, el tiempo de inversión en estas soluciones desinfectantes no debe ser menor a 15 minutos. Finalmente, la fruta debe ser enjuagada con abundante agua. Posteriormente, se procede al pelado de las frutas que lo requieran. Este se puede hacer de forma manual empleando cuchillos o con la ayuda de máquina. Los tipos de pelado más comúnmente utilizados son pelados por abrasión, pelado químico, etc. A continuación, en la etapa denominada precocción, la fruta se cuece suavemente. Este proceso de cocción es importante para romper las membranas celulares de la fruta y extraer toda la pectina. Si fuera necesario, se añade agua para evitar que se queme el producto. Aquí, la fruta se calienta hasta que suelte el jugo y el mismo ebulla. Después se mantiene la ebullición a fuego lento hasta que el producto quede reducido a pulpa. La extracción de pulpa tiene lugar a nivel industrial en máquinas denominadas pulpeadoras, las cuales constan de un tamiz cilíndrico en su interior que en su interior contiene cepillos que giran a gran velocidad. La fruta ingresa en el cilindro y se ve forzada por la acción de los cepillos a atravesar el tamiz. Los pedúnculos de las pieles y las semillas se deslizan sobre la superficie del tamiz y se expulsan como desecho. En este paso se obtienen algunas propiedades de la pulpa como el color, la concentración de azúcares, el pH y la acidez, con el objetivo de lograr estandarizar la calidad de esta y además saber qué cantidad de azúcar y ácido será necesario añadir para que la mermelada gelifique correctamente. Como se ha mencionado anteriormente, la cocción es la etapa que tiene mayor importancia sobre la calidad de la mermelada. El propósito de este paso es aumentar la concentración de azúcar hasta un punto donde tenga lugar la gelificación, 65-68 grados Brix. Cabe definir que los grados Brix son una unidad de cantidad que sirven para determinar el cociente total de materia seca, generalmente azúcares, disuelta en un líquido. Por tanto, en el caso de la mermelada, con 65-68 grados Brix, tendríamos una cantidad de 65-68 gramos de sólido disuelto por 100 gramos de producto total. Además, el tiempo de cocción depende de la variedad y textura de la materia. Al respecto, un tiempo de cocción corto es de gran importancia para conservar el color y sabor natural de la fruta. En cambio, una excesiva cocción produce un oscurecimiento de la mermelada debido a la caramelización de los azúcares. Cabe señalar que la cocción puede ser realizada a presión atmosférica en pailas abiertas o al vacío en pailas cerradas. Otro método para la cocción de mermeladas utilizado son los evaporadores de placa, en el caso de elaborar mermeladas tipo puré, y en el caso de elaborar mermeladas con trozos de fruta se utilizan evaporadores con cambiadores de calor de superficie rascada. A continuación, tras haber calculado el contenido de ácido y de pectina entre las distintas clases de fruta y tras la caracterización de la pulpa, se procede a añadirlo una vez que el producto está en proceso de cocción. En primer lugar, se procede a añadir el ácido cítrico y la mitad de azúcar de forma directa. Esto se realiza con el objetivo de que se forme azúcar invertida y además para que la mezcla alcance un pH entre 3 y 3,5. Se debe de remover hasta que se haya disuelto todo el azúcar. Seguidamente adicionamos la pectina mezclándola previamente con la mitad de azúcar
evitando de esta forma la formación de grumos. Durante esta etapa, la masa debe ser removida lo menos posible para que la pectina vaya adquiriendo estructura. Para saber que se ha llegado al punto final de gelificación, se deben tomar muestras periódicas durante la cocción hasta alcanzar la concentración correcta de azúcar y de esta manera obtener una buena gelificación. Así pues, el punto final de cocción se debe determinar mediante el uso de los siguientes métodos: prueba del termómetro y prueba del refractómetro. La prueba del termómetro consiste en medir la temperatura de la mermelada con un termómetro, siendo el punto de gelificación correcto cuando la mermelada hierve a 104,5 grados centígrados. En la prueba del refractómetro se debe colocar sobre el refractómetro una gota de mermelada. Luego se cierra la tapa y se procede a leer el valor que marca el dispositivo. El punto correcto es cuando marca 65-68 grados Brix. Tras alcanzar un punto de gelificación se realiza un trasvase con el propósito de bajar la temperatura de la mermelada para que tenga lugar una adecuada gelificación y evitar la sobrecocción que puede originar el oscurecimiento y la cristalización. Esta operación se puede realizar cambiando la mermelada de recipiente o, si se está trabajando en un equipo con doble camisa, ingresando líquido frío en la cámara de este. Una vez alcanzados los 85 grados centígrados, se puede iniciar el envasado. En cuanto al envasado, cabe indicar que se realiza en caliente a una temperatura no menor a los 85 grados. A esta temperatura, la fluidez del producto durante el llenado es buena y a la vez permite la formación de un vacío adecuado dentro del envase por efecto de la contracción de la mermelada una vez que se haya enfriado. El llenado se debe realizar por lo menos al 90% de la capacidad del envase, ya que de esta manera queda menor cantidad de aceite en el envase y será más fácil que se produzca el vacío, que es un factor muy importante en la posterior conservación. Las tapas deben ser colocadas inmediatamente después del llenado y luego apretadas firmemente en espacio de 2 o 3 minutos. Durante ese tiempo se evacúa el aire del espacio superior y el vapor condensa cuando la mermelada se enfría, creando de esta forma un sellado al vacío en el frasco. En la producción comercial se utiliza el tapado con inyección de vapor supercalentado para obtener un sello hermético. Así pues, cuando los recipientes son llenados con calor, no es necesario un tratamiento de esterilización posterior a la colocación de la tapa. Tras el envasado, el producto debe ser enfriado rápidamente para conservar su calidad y asegurar la formación de vacío dentro del envase. Al enfriarse el producto, ocurrirá la contracción de la mermelada dentro del envase, lo que viene a ser la formación de vacío, que es el factor más importante para la conservación del producto. El enfriado se realiza con agua fría, que a la vez permite la limpieza exterior de los envases de algunos residuos de la mermelada que se hayan podido impregnar. En cuanto al etiquetado, cabe señalar que debe incluir toda la información sobre el producto que se regula en la normativa, resaltando las características que hemos comentado anteriormente de categoría extra, light, entre otras. Asimismo, el producto debe ser almacenado en un lugar fresco, limpio y seco, con suficiente ventilación para garantizar la conservación del producto hasta el momento de su comercialización. En lo que se refiere a posibles defectos que podemos encontrarnos, es evidente que la fabricación de un producto que está sujeto a un número elevado de factores variables está también expuesto a sufrir un número elevado de errores. Los factores que deberán comprobarse son contenido en sólidos solubles, acidez libre, valor de pH, porcentaje de inversión, grado de gelatinización, color y sabor. Aparte de la apreciación del sabor y el color, los números obtenidos podrán en muchos casos dar valores que servirán de guía para averiguar las faltas en la elaboración. A continuación, enumeraremos los principales defectos que podemos encontrarnos. El primero es encontrarnos ante una mermelada poco firme. Esto puede ser debido a diferentes causas, tales como una cocción prolongada que provoque la hidrólisis de la pectina, dando lugar a un producto de consistencia como de jarabe, una acidez demasiado alta o baja, carencia general de pectina, excesivo enfriamiento, entre otras causas. Otro posible defecto es que tenga lugar una sinéresis. Cabe señalar que se entiende por sinéresis la contracción que experimentan ciertos geles en reposo por separación del medio de dispersión. Dicho de otro modo, es la extracción o expulsión de un líquido de un gel, por lo que el gel pasa a ser una sustancia homogénea a una segregación de componentes sólidos separados y contenidos en la fase líquida. Esto puede ser debido a diferentes causas, tales como una acidez demasiado elevada, deficiencia de pectina, exceso de agua o exceso de azúcar invertido. Otro defecto puede ser el cambio de color.
debido principalmente a una cocción prolongada o a un insuficiente enfriamiento después del envasado, entre otras causas. También puede tener lugar la cristalización cuando una acidez demasiado elevada provoca una excesiva inversión del azúcar, dando lugar a la granulación de la dextrosa, o cuando una acidez demasiado baja provoca la cristalización de la sacarosa. Por último, podemos encontrarnos el desarrollo de hongos y crecimientos de levadura. Esto puede ser debido a diferentes causas, como por ejemplo una humedad excesiva en el almacén donde se guarda la mermelada, una contaminación anterior al cierre de los tarros y principalmente a un bajo contenido en sólidos solubles del producto, es decir, los azúcares no han bajado lo suficiente la actividad de agua. Para finalizar la exposición, me gustaría comentar que a pesar de que las mermeladas y confituras de fruta continúan siendo en la actualidad las más comúnmente utilizadas, el interés por realizar platos de cocina más elaborados ha hecho que las fábricas de mermelada elaboren mermeladas y confituras de otro tipo de alimentos, tales como cabello de ángel, cebolla caramelizada, pimientos rojos, entre otros, que se consideran ideales para maridajes y repostería. Muchas gracias por vuestra atención, espero haberme explicado correctamente. En caso de que tengáis alguna duda, podéis hacérmela llegar por correo electrónico. Un saludo para todos y todas.